Bueno, buenas tardes o buenas noches a todos según la región de Sudamérica en donde nos estén acompañando. En primera instancia quería agradecer al doctor Daniel Berrocal por permitirme acompañarlo en esta sesión y por supuesto a todos los disertantes y panelistas por colaborar con nosotros. Desde el Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas y la Sociedad Sudamericana de Cardiología consideramos este 29 de septiembre como un día muy importante, conmemorando el Día Mundial del Corazón, por lo cual eh, esta acción en conjunto que hacemos es para adherirnos a todo lo que significa esta jornada. Ya desde el año 2000 se viene conmemorando para tener una estrategia por ahí en conjunto, para poner un poco de mayor visibilidad sobre la enfermedad cardiovascular como principal causa de muerte en nuestro mundo occidental y todo lo que tiene que ver con su prevención, control y tratamiento. Recientemente también se suma a algo muy importante en la cual en la última plenario de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, y por una iniciativa de la Dirección de Organismos Internacionales de Argentina, en conjunto con una iniciativa del colegio, se logró la aprobación de un nuevo día que también está muy relacionado a esto, que es el Día del Cardiólogo Intervencionista, el 16 de septiembre, que tiene que ver con la realización de la primera angioplastia coronaria. Yo creo que es muy importante esto porque tenemos todavía alguna deuda en cuanto a lo que es prevención relacionado a lo que es morbimortalidad de toda la patología cardiovascular, porque sigue siendo la principal causa de muerte en todo el mundo moderno. Por lo cual, todo lo que esté relacionado a prevenir y a ayudar a nuestros pacientes es bienvenido. Vamos a tocar algunos temas relacionados tanto al intervencionismo como a la prevención clínica, por lo cual seguramente vamos a tener una sesión de muy alto nivel. Daniel, ¿cómo te va? Buenas noches. Si querés que comencemos con las presentaciones. Sí, Martín, ¿cómo estás? Bueno, la verdad sí, adhiero totalmente a tu introducción. Yo, para no perder más tiempo, lo quiero presentar a Jorge Baccaro. Jorge, bueno, es el jefe de hemodinamia del Instituto Cardiovascular de Corrientes y, bueno, es un hemodinamista de enorme experiencia. Y Jorge nos va a hablar sobre los tiempos y demoras en el infarto, es decir, sobre todo la importancia de la alerta temprana y la eficiencia en los equipos de salud como para poder responder a esta premura que tenemos en el infarto. Jorge, bienvenido. Bueno, gracias Daniel. Bueno, gracias a las sociedades por la invitación y bueno, es un tema que en general un cardiólogo intervencionista llega después que esto, ¿no? Pero bueno, me gustó tomar el tema por puntualizar algunas cosas regionales, ya que es una reunión de toda Latinoamérica y creo que debe haber cosas muy en común con las distintas regiones. Así que para seguir adelante vamos a compartir la pantalla. Ahí la están viendo. Sí, se ve perfecto. Bueno. Bueno, como para poner un poquito en contexto, a ver, ¿por qué no sale? Ahí está. Ya van casi 30 años que aprendimos que el tiempo es músculo, de los primeros trabajos de los trombolíticos, y que cuanto más rápido tratamos los pacientes, más resultados positivos obtenemos y más vidas salvamos. También sabemos que la cantidad de angioplastias que se han incrementado año a año ha crecido de forma geométrica y especialmente a partir del tratamiento del infarto agudo, ¿no? Sabiendo que el mejor tratamiento, mejor trombolítico, como decíamos hace ya más de 30 años, es el balón. Eso se demostró en múltiples trabajos y ya está totalmente fuera de discusión. El tema está, ¿cómo hacemos para llevar eso a la práctica? Nosotros hemos visto con múltiples trabajos y presentaciones que pequeñas variaciones en el tiempo logran una diferencia significativa en cuanto a los resultados en la conservación del músculo y en la mortalidad inclusive. Aquí vemos a lo largo de los años cómo con pequeñas variaciones del momento que comienzan los síntomas hasta que se logra abrir la arteria, la mortalidad fue descendiendo de forma significativa. Y por esto surgieron todas las recomendaciones que encontramos en las guías, donde lo que se insiste, o sea, por el tema del arranque de la charla, es en todo lo que es previo, ¿no es cierto? Nosotros podemos trabajar
tanto desde que el primer contacto del paciente con el cardiólogo o el médico que lo asista, hasta tener un electrocardiograma, hasta que se le decida si se va a hacer trombolisis o una intervención percutánea, luego si ese paciente va a ser trasladado o no, en cuánto tiempo tenemos que abrir esa arteria, porque no es lo mismo a la hora que a las 3 horas. Eso ya está ampliamente demostrado. Aunque no significa que aunque lo abramos a las 3 horas no tengamos algo a favor del paciente, pero el objetivo máximo es tratar de hacerlo en los tiempos que marcan las guías. O sea, cuando no más de 2 horas desde el momento que se hace el diagnóstico hasta que se está pasando la cuerda a través de la arteria obstruida, o si el paciente consultó a un centro donde tiene angioplastia primaria, no tiene que ser más de 60 minutos. En los pacientes que son transferidos se le agrega otros 30 minutos más, o sea que para el traslado teníamos que hacer un traslado rápido, por eso lo que hablaba de las cuestiones regionales. Y lo mismo para la trombolisis, cosas que se han aprendido. Yo me acuerdo, Daniel hace muchos años había presentado cuando hicieron el FAP, que ellos cuando decidían hacer la trombolisis se dieron cuenta que tardaban en el hospital 35 minutos para ponerle el goteo de streptoquinasa. Ahí se empezó a darnos cuenta, ¿no es cierto?, que hay un montón de demoras que le podemos ir agregando en forma inconsciente a todo este tipo de, a la premura del tratamiento, que se puede ir corrigiendo. Para eso hay que ir trabajando. El tema es que la consulta de los pacientes es muy distinta, puede llamar directamente a teléfonos de emergencia, como 911 o el 999, y llamar a una ambulancia o ir a una ambulancia y que esta primera ambulancia lo lleva a un hospital de referencia con angioplastia primaria, o que haya un hospital intermedio donde el paciente es llevado de su domicilio y en el hospital intermedio se le reduce el diagnóstico y ahí es derivado nuevamente a un hospital con angioplastia primaria, o que el paciente se presente a un hospital de segunda instancia que no tiene la facilidad de angioplastia y ahí debe ser trasladado, o que directamente se presente en el hospital con angioplastia. También hay algunas cosas en lugares excepcionales, no es en Latinoamérica, pero podría haber la existencia del traslado aéreo, pero básicamente vamos a hablar del traslado por tierra. Bueno, con lo que decíamos anteriormente, cuando la mortalidad realmente disminuye significativamente cuando los pacientes son tratados muy rápidamente, con menos de 30 minutos de comienzo de los síntomas o de la llegada al hospital y la apertura de la arteria, y vemos que con pequeñas variaciones en el tiempo la mortalidad se incrementa significativamente. Por eso la insistencia en cuanto a la optimización de todos los tiempos que manejamos. El tiempo que quizá nosotros los cardiólogos intervencionistas nos resulta más fácil manejar es el tiempo desde que llega a la institución a que podamos colocar el stent o por lo menos abrir la arteria con una cuerda y un balón. Toma aspiración o todo lo demás, todos los mecanismos de reperfusión que queramos utilizar y que estemos más acostumbrados. Pero el objetivo final de todo esto debería ser de que el paciente comienza con los síntomas hasta que se logra realmente la apertura, porque ese es realmente el tiempo de isquemia que sufre el paciente, no desde que llega a la institución. Entonces, de nada sirve que nosotros podamos abrir la arteria desde que llega a la emergencia en 15 minutos, 20 minutos, si para llegar a la emergencia tardó 3 o 4 horas. O de algo sirve, pero no va a ser lo mismo que si ese tiempo se acorta a 1 hora. Y para esto se hizo en la Argentina el ArgenYAM, controlado por las 2 sociedades más importantes del país, y fue realmente algo interesante porque antes había reportes de la CONAREC, la Asociación de Residentes, de la sociedad en forma particular e individual, pero esto fue un esfuerzo de las 2 sociedades y creo que fue muy positivo porque nos llevó al diagnóstico, a conocer en dónde dónde estábamos parados, y lo primero que tenemos que hacer es saber desde dónde vamos a arrancar. Y ahí vimos que en la primera etapa de este estudio solamente el 58% de los pacientes se revascularizaban en las primeras 12 horas. Y en el segundo periodo de tiempo llegó hasta casi el 70%, 68%. Los pacientes tenían reperfusión, se midieron los tiempos de la reperfusión desde el primer contacto hasta que llegaban a un centro de angioplastia o se le efectuaba la trombolisis, cuánto tiempo se tardó en el traslado y demás. Y eso fue algo interesante ver que gracias a empezar a reportar estos datos,
los tiempos iniciales bajaron en 10 minutos, que no parece mucho, pero es casi un 25%, lo cual eso dio un resultado a favor en cuanto a la disminución de la mortalidad. Bueno, esto nos permitió tener un conocimiento de la realidad de lo que está pasando en Argentina. Fueron la mitad de las provincias las que participaron en este registro, y que se ha hecho, en las primeras 24 horas había una repercusión bastante alta en los pacientes que habían consultado. Pero eso justamente se trató de ver cuántos no llegaban a la angioplastía. La reperfusión de los que llegaban era alta, 86%, pero muchos quedaban en el camino. Algo extraño sucedió, que los tiempos iniciales de traslado fueron más cortos que los del segundo tiempo, así que ahí probablemente haya habido una cuestión social, económica de por medio. Pero sí, un dato muy importante es que en un sitio existía una red de trabajo. Que esto es quizá el mensaje final que es lo que quiero transmitir. La aparición de redes de trabajo en conjunto. Y que, bueno, la cantidad de pacientes que realmente se están reperfundiendo con infarto en Argentina es alrededor de menor del 20%, o sea que hay mucho trabajo para hacer. Posteriormente a este registro se trajo el programa de STEM for Life a la Argentina, con la idea de tratar de mejorar en los resultados iniciales que teníamos, y fue un periodo de 3 años y algo de registro, en el cual hubo 8.300 pacientes que se registraron. Ahí están los centros que participaron de 11 provincias en la Argentina. Y lo que se trató de en distintos periodos del estudio, lo primero era tratar de ver cuáles eran las barreras por las cuales no se podían llegar a obtener mejores resultados en Argentina. Y lo que se vio que como país somos un país muy extenso y que básicamente tenemos un sistema de salud totalmente fragmentado, donde una persona puede estar cubierta por un sistema de salud nacional, más un sistema provincial, más un sistema municipal, más un sistema de cobertura laboral o mutual o de una asociación privada, pero todos funcionan por separado y no se suma en ninguna de estos distintos escalones. No hay una suma de esfuerzos ni en dinero ni en sistemas. A esto me refiero sanatorios, ambulancias, centros de atención primaria y demás. Que si hubiera un sistema global que pudiera coordinar el trabajo de todo esto, habría una optimización de los recursos en forma muy significativa, con una mejoría en cuanto a los resultados médicos. Además, cada centro tenía su forma de trabajo, no hay una forma universal de trabajar. Muchos centros o centros de atención primaria ni siquiera contaban con un electrocardiógrafo para hacer un diagnóstico, con lo cual el paciente comenzaba con síntomas y llegaba muy tarde al diagnóstico porque nada más que le faltaba hacer un electro, mucho más todavía que hubiera personal entrenado que podía interpretar ese electro en cada centro. Y cada centro en particular, los que tenían angioplastia, tenían su forma de trabajo, no había algo que estuviera controlándose para ver si podía mejorarlo. Digamos, cada uno tenía su forma de trabajar. No hay todavía en la Argentina un protocolo único de trabajo de qué tipo de asistencia se va a realizar, cuánto tiempo debe tomar el electrocardiograma, cuánto tiempo se espera para hacer la trombolisis o no, si se traslada. O sea, se va trabajando a poncho, como decimos en Argentina, en cada centro. Hubo muy pocos centros que tenían realmente un control de decir cuánto tarda mi paciente una vez que ingresa a la institución hasta que yo lo meto dentro de la sala de hemodinamia y le abro la arteria. Y había, con respecto a la falta de personal entrenado, porque no estaba la conciencia, había como una ausencia de la cultura de reperfusión. El paciente llegaba con infarto, se sabía que había que abrir la arteria, pero no había una urgencia, una premura real para tratar de abrir esa arteria. Esto es lo que se vio, que no había redes de atención del infarto y que casi no había apoyo político con respecto a este tipo de tratamiento. Entonces se trató de unificar el trabajo de centros privados y centros públicos en cuanto a los datos que se recogían y hacer tratar de enseñar o por lo menos comunicar a la gente, tratar de armar grupos de trabajo para que pudieran optimizar en todo lo que se pudiera en cada lugar los tiempos, para que cada centro conociera los datos de todos y ir monitoreando los tiempos de cada uno de los centros en forma mensual,
con lo cual uno podía ir tratando de ir mejorando mes a mes ese tipo de respuesta. Por supuesto, con esta gráfica quiero mostrar que depende de uno se coloque, es cómo va a interpretar qué es lo que está viendo, y cada centro, cada sistema de salud, cada gobierno puede encontrar explicaciones por qué está trabajando de determinada manera, pero lo que para nosotros lo más importante es lograr el resultado de mejoría en disminuir la mortalidad y mejorar la calidad de vida. O sea que ese tiene que ser nuestro objetivo, no un objetivo, como en muchos lados puede ser político o social. Por eso la comparación con los distintos centros creo que en nuestra experiencia fue algo muy positivo, y hacernos dar cuenta que por ahí pensábamos que estábamos trabajando muy bien, pero cuando vemos otros resultados resulta que no, y que podíamos mejorar, y de hecho lo hicimos. También el reporte desde el momento de la primera consulta al médico hasta que se logra la reperfusión ayudó a que todo el sistema mejorara. Bueno, aquí se ve como la mortalidad global, ¿no es cierto? Perdón, esto es el tiempo que inicial, comenzó con 62 minutos, y ya finalizando el programa se bajó a 50 minutos, o sea que hubo una reducción significativa en cuanto al tiempo de puerta a balón en todos los centros, por supuesto que son de alta complejidad porque tienen angioplastia en el hospital. Y el infarto, en la mortalidad, vio que esa reducción en el tiempo también se ha reducido. Pasó del Argen-Jan, la mortalidad alrededor del 9%, y en Stanford Life fue del 7%. O sea que fue una reducción significativa. Con un esfuerzo que no es que cambió, no hubo necesidad de cambiar ningún tipo de los recursos que ya existían en cada lugar, sino que solamente controlar los tiempos. Y bueno, la mortalidad global fue del 6,8%, y acá íbamos repartido como a medida que se alarga el tiempo, la mortalidad se fue incrementando. Pero lo importante ver que aún en los pacientes que ya muy tardíamente fueron reperfundidos, igualmente la mortalidad ha disminuido, porque los no reperfundidos, la mortalidad sí persiste muy alta, 20%. Incluso otro detalle importante, la técnica fármaco-invasiva, que bueno, ha pasado por aceptación, rechazo y demás, por distintas curvas de hacer trombolisis o no previa a la angioplastia, creo que lo puso nuevamente en tela y de discusión por las situaciones de países como el nuestro, donde la posibilidad de efectuar una angioplastia primaria, una angioplastia de reperfusión inmediata, puede ser bastante fácil en los centros urbanos grandes, pero no es así en el resto del país. Como caso voy a mostrar dos casos que tuvimos: un paciente de 48 años que se le efectuó una cirugía de Cabrol 2 meses previo al momento de consulta, tuvo un cuadro de disnea brusca, viene inicialmente en forma rápida al instituto, con un llano anterior, ingresa a las 3 de la mañana con 70 minutos de evolución. Se le hace la angiografía, se ve que el puente a la derecha estaba permeable, pues el puente a la coronaria izquierda está totalmente ocluido. El paciente, bueno, después de la primera inyección, hace un paro cardíaco, se lo masajea, se logra cateterizar, que tenía un nacimiento retroaórtico, se cateterizó, después de bastante trabajo, se pudo pasar la cuerda, y finalmente se puso el stent. El paciente, además, se le administró abscisimaab, y no está pasando esta. Bueno, el paciente evolucionó bien. Veíamos que el nacimiento del puente era muy angulado, así que se le efectuó una segunda angioplastia en intrainternación para poner un segundo stent desde el ostium, para tratar de rectificar lo más posible el nacimiento de este puente, y ese fue el control a los 2 meses, con una fracción de eyección del 54%. El segundo paciente, un paciente joven también, que tuvo, bueno, con hipertensión y dislipémico, que tuvo dolor precordial, consultó en un centro periférico a las 2 horas de comenzar el dolor, y le dieron analgésico y que se fue a su casa. 8 horas después, porque persistía con dolor, se interna en un centro periférico, donde 14 horas después de comenzar el dolor recién se hace su primer electrocardiograma, y ahí se ve que tenía un superdesnivel de la cara anterior. Se solicita la derivación, que tardó 2 horas 30 para llegar a nuestra institución, o sea que cuando ingresó a la sala de hemodinamia ya habían pasado 19 horas del comienzo de los síntomas. Una angioplastia relativamente sencilla, se le pasa la cuerda, ya se abre la arteria, se le pone el stent y queda totalmente reperfundido. ¿Qué pasó con este paciente? Swan-Ganz, sinotrópicos,
presenta un episodio de taquicardia supraventricular sostenida, necesitó colocarse un CDI, tuvo una disfunción cerebral del ventrículo izquierdo con insuficiencia cardíaca y en un eco posterior de control tiene una fracción de eyección de 31%. El primer paciente era un paciente que tenía comorbilidad de cirugía previa, pero tuvo una consulta precoz, era una angioplastia sumamente compleja y sin embargo el paciente anduvo bien. El segundo paciente, un paciente joven que no tenía comorbilidades previas, tuvo una consulta precoz, no se le dio importancia, no se hizo el diagnóstico de forma precoz, se derivó tardíamente y la angioplastia fue simple. Pero la evolución fue torpia, se gastó un montón de dinero, cardiodefibrilador, y además el paciente tuvo un pronóstico, ya tiene un pronóstico de vida peor que el primer caso. ¿Esto por qué sucede? Primero, porque hay que considerar la zona donde uno está trabajando. No es lo mismo una población que esté mejor educada, más escolarizada y que tenga acceso al transporte como en los centros urbanos, como los de mi provincia, donde por ahí tienen que cruzar una laguna o salir a caballo de la zona donde están viviendo para poder atenderse. El índice de analfabetismo es mucho mayor, por lo cual muchas veces los dolores se interpretan como algo que va a pasar, o alguna comida que me cayó mal y demás, y eso hace que la consulta se retrase. Y bueno, obviamente la pobreza incide en todos estos factores. Entonces, además hay factores que son barreras al tratamiento, en los cuales el acceso al sistema de salud no es lo mismo. Nosotros estamos localizados en el vértice superior izquierdo de la provincia, es como un rectángulo, y hasta hace poco tiempo éramos el único centro en toda la provincia que podía hacerse angioplastia primaria, ya ahora hay otros. La demora en la consulta ya, como le dije previamente, es algo que está es muy frecuente. Obviamente también la demora del diagnóstico, por no contar en muchos de estos centros ni siquiera con un electrocardiógrafo o alguien que lo interprete, y eso depende de la ubicación de donde se encuentre cada persona. Y también con respecto a la medicación, esto es algo donde tiene que haber una interacción, por lo menos en provincias del interior del país, entre lo que es lo estatal y lo privado, porque muchos de estos lugares no tienen sanatorios particulares con medios económicos como para afrontar una trombolisis, y quizá hay una posibilidad de que los residentes de la ciudad vayan a atender a la zona y que vayan a formar a los médicos de la zona, es algo muy importante. Y nosotros no contábamos con una red de derivación forma que funcionara satisfactoriamente. Por todo esto, se decidió tratar de formar una red, y otro punto importante es que Corrientes está en este ángulo y toda la provincia, desde el extremo más sur, son casi 500 kilómetros por tierra. Y si el país estuviera regionalizado, estamos hablando de un cambio de política de salud, ya es algo mucho más complejo, un paciente que vive en Ituzaingó, si se infarta, le queda mucho más cerca ir a Posadas que venir a Corrientes. Entonces, este tipo de cosas debiéramos por lo menos plantearlas a futuro, si no debiéramos regionalizar la atención, por lo menos de los pacientes que necesitan resolverse en forma rápida y urgente. Lo primero que se hizo cuando se formó la red de infarto es formar la red con un sistema sin costo, como es armar una red de WhatsApp, en la cual el médico que está puede hacer un electrocardiograma y mandar una foto, y alguien lo puede interpretar en forma rápida y sugerirle cuál es el mejor tratamiento y tratar de empezar a coordinar qué hacer con ese paciente. Fue lo que primero se instrumentó. Luego, en cada hospital más importante, en distintas zonas, tratando de ocupar todo el terreno, aquí en el medio tenemos todos los esteros, que ustedes saben que es muy poco lo que se puede hacer ahí en cuanto a atención, aunque sí hay población, pero lo que se hizo fue proveer de trombolíticos en estos puntos donde ven las jeringas, que lamentablemente lo único que contamos como para hacerlo, por ser una provincia pobre, es con estreptoquinasa, pero es preferible algo de baja calidad a no tener nada. Entonces, también se abrieron otros 2 centros para efectuar angioplastia primaria, en Curuzucuatiá y en Goya, con lo cual ahí sí se pudo regionalizar. Antes estos pacientes indefectiblemente tenían que viajar hasta Corrientes, ahora ya se pueden tratar en forma zonal. Se analizó, estas son todas las ciudades que hay, cuánto tiempo llevaba para llegar hasta Corrientes o para efectuar la trombolisis. Y en esto también se vio que en muchos lugares no contaban con la forma de hacerle ni siquiera el trombolítico en forma local, y que también había demora para efectuar el tratamiento localizado con trombolisis, y bueno, ahí se trató de evaluar qué era lo que más convenía, y eso básicamente es porque ha aparecido alguien que se
esta red está funcionando y está funcionando muy bien actualmente porque hay gente que está las 24 horas atenta al funcionamiento de esta red de WhatsApp. Y lo que primero que hacen es tratar de hacer primero el diagnóstico, cuando hay alguna duda al respecto, y si el paciente va a ser derivado, hay una coordinación, ya se avisa al centro a la cual se va a llegar para que lo estén esperando, apenas llegue, ya llega con el diagnóstico, y si se le hace, hay que hacer alguna trombolisis, ya se le comienza a hacer previamente la trombolisis cuando el tiempo de derivación es de más de 2 horas, cosa que el paciente vaya, aunque sea en un 40 o 50% reperfundido, con lo cual eso hace que el daño muscular sea muchísimo menor y baje la mortalidad. Esto es muy importante, tener una central coordinadora que se dedique específicamente a controlar la red del infarto y que por lo menos por ahora está funcionando. Y este punto es muy importante, es capacitar a todos los involucrados, a toda la gente que maneja las ambulancias, a los enfermeros que tienen que administrar la trombolisis en lugares periféricos, a los médicos que tienen que interpretar los síntomas y el electrocardiograma. Creo que la cultura médica es uno de los puntos que tenemos que seguir trabajando en todo el país para que no pasen por alto diagnósticos que lo único que hace es que no podamos salvar la cantidad de vidas que podrían ser logradas. En el Instituto de Cardiología hicimos un subestudio en el ARGENIAM y vimos que tuvimos una mortalidad inferior a la que dio el estudio, de 5,7% contra 8,8%. Y bueno, los predictores de mortalidad cuando estaban en pacientes hipotensos, cuando tenían peor estado funcional al ingreso y con la glucemia aumentada. De los 700, 800 y pico pacientes, 230 fueron los que analizamos en este subestudio, en el mismo periodo que el ARGENIAM, y la estancia hospitalaria fue breve, fue entre 4 a 6 días. ¿Y por qué fue eso? Porque primero que nada armamos los códigos de los pacientes cuando llegaban a la emergencia, porque veíamos que muchas veces pasaban, el paciente con dolor estaba esperando en la emergencia que alguien lo llamara. Y se instruyó a los administrativos, a la enfermería, que el paciente que tiene dolor inmediatamente entra a la sala, se hace el electrocardiograma y ahí mismo ya se está avisando a hemodinamia. Se hacen reuniones periódicas para ir evaluando todos los tiempos nuestros, desde el administrativo, la enfermería, el que le toma la presión, cuánto tarda en subir en el ascensor hasta la sala de hemodinamia y demás, para tratar de bajar los tiempos al máximo. Y además se puso una guardia de enfermería que tenga la sala lista, apenas se avisa que hay un infarto, ya esta sala se arma en 5 minutos con un paquete que tiene todo lo que corresponde para una angioplastia primaria, o sea, en menos de 5 minutos está lista la sala. Y también se comenzó a trabajar en cosas del traslado del paciente, porque a veces dentro de la misma ciudad, o pacientes que eran derivados de otro hospital, dentro de la misma ciudad hemos estado esperando por 2 y 3 horas hasta que la ambulancia del sistema de traslado provincial lo trajera, y obviamente con eso teniendo resultados deleterios. Nuestros pacientes fueron la mayoría, casi un 80% tratados con angioplastia primaria, porque bueno, fueron los que consultaron inicialmente, son un hospital de referencia y con la facilidad desde hace ya muchos años, y el 80% fueron tratados de forma precoz. Solamente el 20% fueron pacientes derivados, con un 3% con una trombolisis antes de llegar a la institución. Bueno, resumiendo un poco la charla, yo creo que tenemos que trabajar aún mucho en Argentina y estoy seguro que en Latinoamérica debe ser una cosa bastante similar. Para nosotros como cardiólogos intervencionistas nos resulta muy ameno, o no menos, sino mucho más sencillo trabajar en cuanto a lo que nos compete de forma directa a nosotros, que es lo que estuve hablando, de tener la sala lista, tener una guardia de emergencia, de cardiólogo, del enfermero, de todo el traslado intrahospital. Esto es el tiempo puerta a balón que se puede reducir, y lo ideal sería a menor de 1 hora desde que ingresa a la institución, pero lo que sí fuertemente hay que trabajar es en armar las redes de infarto que involucren tanto la información a los pacientes, que ellos consulten, sepan que tienen que consultar cuando les duele el pecho, que no demoren, que vayan a ver, aunque sea el médico que tengan más cerca, dentro de la zona donde viven, para que si está conectado ya con esta red, pueda rápidamente activarla, pedir el traslado para que todo este tiempo, desde aquí hasta aquí, se acorte lo máximo posible. Esto no debería ser más de 2 horas. Bueno,
Ya cerrando, a pesar de que tenemos una enorme cantidad de datos que apoyan la hipótesis biológica de reperfusión, las tasas y el calendario de las estrategias de reperfusión actual están mejorando, pero todavía son subóptimas. Las barreras para terapias apropiados son en gran medida los problemas relacionados con todo el sistema, todo lo que estamos hablando. Los esfuerzos para mejorar el sistema de atención en el infarto deben traducirse en mejores resultados en los pacientes, en mortalidad y morbilidad, y hay que mejorar la calidad de todos los sistemas que atienden el infarto, el control de la red, el monitoreo continuo, la auditoría continua. Para eso la medición y retroalimentación es fundamental. Esto no se puede mejorar lo que no se conoce, o sea que esto hay que registrarlo en forma constante. Y obviamente esto es territorio de continuar con investigaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. Un pantallazo global de todos los puntos en los cuales nos vemos influenciados, principalmente los tiempos, y eso es lo que significa con respecto a la mortalidad. Vamos a ir rápidamente a la segunda presentación, que va a estar relacionada a lo que es la adherencia al tratamiento, o la no adherencia al tratamiento a largo plazo y todo lo que esto implica. Está con nosotros el doctor Alejandro Cherro, que es ex presidente del colegio, un cardiólogo intervencionista de nuestro país, aparte director de la carrera UBA-CASI, la cual forma especialistas tanto de nuestro país como de Sudamérica. Ale, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Martín. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación a la Sociedad Sudamericana de Cardiología y al CASI. Hoy me toca un tema que realmente parece muy alejado a lo que hacemos todos los días, la cardiología intervencionista, pero preparando la charla nos damos cuenta que no es así y que no es menos importante que lo que hacemos nosotros todos los días destapando una arteria. Yo le diría que es el tema de la adherencia al tratamiento es tan importante o más importante que lo que nosotros hacemos diariamente. A modo de recordatorio, como dijo Martín, sabemos que la enfermedad cardiovascular sigue siendo la enfermedad que más muertes causa en todo Occidente. Hay en América 85 millones de adultos que sufren enfermedad cardiovascular y 15 millones que padecen enfermedad coronaria. Y en el mundo mueren cada año 17.6 millones aproximadamente de personas por enfermedad cardiovascular. Con respecto a cuál es la definición de adherencia, es el término, este término hace referencia al modo en que el paciente cumple con la pauta terapéutica prescrita, así como el compromiso con el proceso, tomando un papel activo en la gestión del mismo. La Organización Mundial de la Salud en el año 2003 define la adherencia al tratamiento como el grado en el que en la conducta de un paciente en relación con la toma de medicación, el seguimiento de una dieta o la modificación de hábitos de vida, tal cual se corresponde con las recomendaciones acordadas por un profesional sanitario. Tenemos que tener presente que el tratamiento farmacológico y no farmacológico son los que ayudan a prevenir la enfermedad cardiovascular y a disminuir la mortalidad. Sin ninguna duda está demostrado en muchísimos estudios qué tan efectivo es el tratamiento farmacológico y no farmacológico en disminuir la mortalidad. Ahora, la falta de adherencia es lo que causa la disminución en los buenos resultados del tratamiento farmacológico y no farmacológico. La enfermedad coronaria hace imprescindible por parte de los pacientes que lleven una adecuada adherencia a ambos tratamientos. Esto incluye seguir las recomendaciones del profesional, acudir a las citas programadas, evitar conductas de riesgo, consumir correctamente la medicación y realizar adecuadamente el régimen terapéutico. Creo que es muy importante reforzar el concepto de medicación vital para la vida del enfermo. Existen varios tipos de medicaciones, drogas antihipertensivas, hipolipemiantes, hipoglucemiantes, todas estas las tenemos que tener presentes en el momento de la adherencia al tratamiento, sobre todo a largo plazo para la aparición de nuevos eventos. Pero existen otras drogas, como son, por ejemplo, los antiagregantes plaquetarios, en donde el hecho de no hacer hincapié en la importancia de una posible suspensión pone en riesgo la vida del paciente. Todos tenemos pacientes que le hemos hecho una excelente angioplastia coronaria, la arteria ha quedado sin lesión residual, el paciente ha andado perfecto y días después ingresa
con un evento coronario aguda, con una trombosis aguda, y cuando empezamos a investigar cuál es el motivo, nosotros hemos hecho muchos estudios con antiagregación plaquetaria, dosamos la antiagregación en los pacientes para ver si estaban más o menos antiagregados con clopidogrel, con prasugrel, con ticagrelor, y en muchos casos el problema no era el antiagregante, no era la menor antiagregación por el efecto de la droga, sino que el paciente había dejado de tomar la medicación. ¿Y por qué había dejado de tomar la medicación? Bueno, muchos factores, pero cuando nosotros miramos para adentro, uno de los factores muy importantes es que el médico, el profesional que lo trató y el equipo interviniente no hizo el suficiente hincapié en la importancia de determinadas drogas como son los antiagregantes plaquetarios, en lo cual suspender el antiagregante pone en riesgo la vida del paciente. Entonces hicimos una excelente práctica, pero si no le recordamos la importancia de seguir y de no suspender por ningún motivo, sin consultar al profesional, el antiagregante plaquetario, ponemos en riesgo la vida del paciente. Por otro lado, es muy importante reforzar el concepto que debemos tratar la enfermedad. Muchos pacientes se van con la idea de que nosotros le curamos la enfermedad al abrirle una arteria. Error. Ese es uno de los peores errores con el cual el paciente se puede ir a su casa porque cree que está curado, y en realidad nosotros lo único que hicimos fue tratar lo que la enfermedad le causó, y hay que concientizar que hay que tratar la enfermedad para evitar un nuevo evento y para salvarle la vida. Hay factores que siempre tenemos que tener en cuenta, factores de riesgo en los cuales es muy importante la adherencia al tratamiento: la hipertensión, la diabetes, la hipercolesterolemia, la obesidad, la dieta saludable, la actividad física, y hay otros. En todos esos podemos actuar y podemos nosotros educar en cuanto a la adherencia. Ahora, hay otros factores como la herencia genética en el cual nosotros no podemos tener ningún tipo de injerencia hasta el momento. Con respecto al tratamiento no farmacológico, hacer hincapié permanentemente en evitar las dietas fast food, en evitar la obesidad, en evitar los malos hábitos como son el cigarrillo, y en evitar los malos hábitos como es el sedentarismo. Todo esto entra dentro del tratamiento no farmacológico y que nosotros en nuestros pacientes tenemos que tener en cuenta, porque tenemos que atacar la enfermedad. No solo es abrirle la arteria, sino tener presente todos estos factores que van a condicionar los resultados. Existen múltiples trabajos de adherencia al tratamiento en los distintos factores de riesgo. En este caso, les muestro uno de los trabajos de adherencia al tratamiento en la hipertensión arterial, y todos ellos nos muestran que la falta de adherencia es la principal razón de los pobres resultados observados en cada uno de los factores que nosotros vamos a ver. En este caso, del pobre resultado en la hipertensión arterial. En el caso de la diabetes, lo mismo, la falta de adherencia condiciona al poco resultado en cuanto al control de la glucemia. La educación en la diabetes y la terapia médica nutricional favorecen las metas de control de riesgo cardiovascular y mejoran los hábitos dietéticos en los pacientes con esta enfermedad, con diabetes tipo 2. Con respecto a la adherencia a largo plazo, bueno, hay varios estudios que nos muestran la importancia de la adherencia del tratamiento a largo plazo, y esa adherencia se relaciona directamente con el MACE, se relaciona directamente con el endpoint final que tienen estos trabajos, como en este caso el que les estoy mostrando, de muerte, infarto, stroke y nueva revascularización. En este caso, este estudio junta más de 16.000 pacientes y nos muestra que los pacientes que tuvieron una alta adherencia versus los que tuvieron una baja adherencia tuvieron una incidencia de MACE mucho más baja en aquellos que tuvieron una adherencia mayor al 80%. Este es el cuadro que hace referencia a ese texto, y fíjense, la curva de abajo son pacientes que tienen una adherencia mayor al tratamiento, mayor al 80%, versus las curvas que están arriba, en donde la incidencia de eventos acumulativos es extremadamente mayor por falta de adherencia, por una adherencia entre el 40 y el 80%, o una adherencia menor al 40% en la curva celeste de arriba, y esto tiene una P estadísticamente muy significativa, viendo la importancia de la adhesión al tratamiento. Como conclusión, la adherencia mayor al 80% disminuye los eventos mayores y reduce significativamente los costos.
Ahora bien, podemos encarar el tema de la adherencia por distintos motivos, por distintos enfoques. Uno de ellos es el enfoque motivacional sobre la adherencia. Esto es algo muy importante, en donde hay muchos trabajos de médicos y de paramédicos, de grupos de enfermeros, en donde ven que una entrevista motivacional puede ser una estrategia prometedora sobre la adherencia del tratamiento farmacológico y no farmacológico de los pacientes. Con respecto a la adherencia, tenemos que decir que tiene un carácter multicausal. ¿A qué nos referimos? Bueno, nos referimos a que existen determinadas características que hacen que se tenga más o menos adherencia. Por ejemplo, creencias del paciente. Vienen a nosotros pacientes que nos dicen, no, yo tomé el medicamento para el colesterol durante 2 meses o para la presión y pensé que ya con eso alcanzaba. Quiere decir, hay una falta de educación del paciente de la enfermedad y de los alcances de la medicación. El tipo de enfermedad también es un elemento multicausal en la adherencia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un accidente cerebro-cardiovascular que me deja una secuela permanente y muy visible e incapacitante todos los días, que un infarto agudo de miocardio, en donde el paciente, luego de pasado el evento agudo, sabe que tuvo un infarto, pero se olvida. No tiene ese elemento que le hace recordar todos los días que es un enfermo coronario, que es un enfermo vascular, y que tiene igual o más riesgo que el que sufre un accidente cerebrovascular. Sin embargo, la enfermedad, con el tiempo, llega a pasar desapercibida. Ese es un elemento más que altera la adherencia al tratamiento. Por otro lado, el politratamiento. Los pacientes que están con más de 5 fármacos, 6 fármacos, 10 fármacos, eso es un elemento que participa de la falta de adherencia al tratamiento a largo plazo, y por lo cual se propone también la existencia de una polipíldora para facilitar la adherencia mayor en el seguimiento a largo plazo. La información del paciente, educación nuevamente, y el apoyo social son factores importantes en el momento de poder lograr mantener una adherencia. La motivación juega un rol preponderante en obtener la adherencia a largo plazo. ¿Cuál es la incidencia de la patología que tiene el paciente en la adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico? Bueno, se ve que sí existe una diferencia muy importante de acuerdo a cada una de las enfermedades que se pueden presentar. Por ejemplo, pacientes que tienen depresión tienen una baja adherencia. En este estudio del plan de adherencia de tratamiento de la Sociedad Española, muestran que grupos que son medicados y que tienen el diagnóstico de depresión tienen una adherencia al tratamiento hasta el 28%. Sin embargo, pacientes con enfermedades que se consideran más graves, que se consideran para ellos más riesgosas, como el cáncer o como la existencia de HIV, tienen una adherencia mucho mayor, entre el 70 y el 80%, y la enfermedad vascular y la hipertensión arterial y la diabetes se encuentran en el medio con una adherencia entre el 50 y el 56%. ¿Qué otro factor participa de la adherencia? Bueno, la edad del paciente. La edad del paciente también es algo que tenemos que tener en cuenta. Cuanto más joven, menos adherencia hay, y cuanto más nos acercamos a los 60, 70, 80 años, la adherencia crece más, y los pacientes vemos que a largo plazo mantienen la medicación. Haciendo un resumen de los factores relevantes en la falta de adherencia, tenemos estos grupos. La terapia, como dijimos recién, la larga duración del tratamiento, la presencia de efectos adversos, la polimedicación son una de las causas de la falta de adherencia, el sistema sanitario, la falta de una relación adecuada entre el paciente y el médico, la diferencia entre centros privados, comunidades cerradas, comunidades abiertas, el seguimiento inadecuado por parte de los profesionales de salud, por parte del paciente, como dijimos, factores psicológicos, la negativa sobre la medicación, la falta de conocimiento de la enfermedad. Todo esto hace que disminuya la adherencia al tratamiento. Factores socioeconómicos, dificultades al acceso del sistema de salud, altos copagos, falta de apoyo familiar, condicionan la mala adherencia, y la enfermedad, como dijimos y la mencionamos recién, la ausencia de síntomas, a diferencia de un stroke con un infarto agudo de miocardio a largo plazo, condicionan también una adherencia menor.
Con respecto a los programas de rehabilitación, en las sesiones de ejercicio supervisado siempre hay que agregar actividades educativas. Para muchos autores como Camacho y Del Campo nos dicen que la motivación es la acción que implica animar a alguien hacia el aprendizaje significativo. Los profesionales deben actuar como facilitadores para que el individuo desarrolle su motivación. Muchos estudios nos hablan sobre cómo podemos lograr esa motivación. En algunos de ellos vemos cómo se intenta a través de mensajes de texto, a través de comunicaciones telefónicas. En este caso es un metaanálisis con 14 estudios, 25.000 pacientes randomizados participaron, en donde se los sigue telefónicamente y a través de mensajes de texto. Y estos estudios muestran en el metaanálisis que, por ejemplo, para el control de la presión arterial, estas herramientas sirven produciendo un modesto beneficio en cuanto al control de la presión arterial, en cuanto al control del nivel del lípido, de los lípidos. Sin embargo, no obstante esto, ninguno de estos causa un perjuicio en los pacientes. Por lo tanto, es una herramienta válida que tenemos que tener siempre presente. Desde el Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas, teniendo en cuenta el Día Mundial del Corazón, se hizo una encuesta a pacientes que hayan sufrido un evento vascular. Se hizo un corte en 120 pacientes y se les hicieron 10 preguntas, de las cuales yo les voy a mostrar algunas. La primera pregunta es, estos son pacientes que sufrieron un evento cardiovascular, un infarto, una ACV, un aneurisma de aorta, obstrucciones en miembros inferiores, que ellos saben que son pacientes vasculares, que se enteraron que tuvieron un evento o son pacientes que tuvieron el diagnóstico de enfermedad aterosclerótica. Cuando le preguntamos a estos pacientes si se ocupaban regularmente de estas condiciones antes de haber tenido ese evento, solo el 30% dijo que sí, y parcialmente el 23%. Casi la mitad nunca se ocupaba, a pesar de que sabía que tenía algún factor de riesgo vascular. Respecto a cuando tuvo el episodio, la segunda pregunta fue, luego del episodio vascular, ¿usted siguió controlando, cumplió los objetivos respecto a disminuir los factores de riesgo cardiovascular? Y después de tener un evento, estos pacientes ponen empeño en cuidarse. Un 70%, y si tomamos parcialmente que empezó a cuidarse mejor, parcialmente se cuidaban, más del 92%. Es decir, cuando el paciente sufre un evento, más del 70% se empezó a cuidar firmemente. Cuando pasaron los años, la tercera pregunta fue cómo sigue cumpliendo luego de varios años el control de los factores de riesgo. Y ustedes fíjense que luego de pasados los años, teníamos que cuando sufrió el evento, más de un 70% o un 90% se cuidaba firmemente o parcialmente. Aquí este número baja a 47.9% con el pasar de los años. Es decir, los pacientes se relajan, se olvidan de la enfermedad y dejan de atacar los factores de riesgo que le van a causar un nuevo evento. La cuarta pregunta fue ¿por qué deja de controlarse? ¿Por qué deja de controlar los factores de riesgo? Y fíjense, el 34% contestó porque se sentía mejor. Entonces, al sentirse mejor y no tener una secuela grave, como puede ser un accidente cerebrovascular, muchos tienen en su mente que se han curado y sin embargo la enfermedad sigue atacándolos. Por eso la educación es fundamental en los pacientes que sufren un evento vascular de cualquier tipo. 34% expresó que se relajó en el control porque se sentía mejor, 16% simplemente por falta de regularidad, algunos expresaron que por las tareas habituales le impedían controlarse y un 26% por falta de continuidad, por olvidos o por descuidos. Luego del primer evento cardiovascular, se le volvió a preguntar a los pacientes que ya tenían antecedentes si volvió a tener otro episodio. Y fíjense, el 70% volvió a tener otro episodio. Sin embargo, la mitad no se controlaba adecuadamente. De esta población, como es de esperar, el 74% fueron hombres
Y un dato a tener en cuenta es que de estos 120 pacientes, 62% eran del sector privado, lo cual 37% del sector público, lo cual pensamos que la adherencia, eso es correlativo, la adherencia seguramente es un poco mayor en el sector privado y en el sector público. Como conclusión, educar en forma permanente a los pacientes acerca de su enfermedad es fundamental para lograr la adhesión al tratamiento. Educar respecto al beneficio del tratamiento farmacológico y no farmacológico instaurado. Nuevamente, educar sobre los riesgos de no controlar sus factores de riesgo y del progreso de la enfermedad cardiovascular que le va a dar un nuevo evento o le va a causar la muerte. Educar, educar y educar. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Esto no está dicho por mí, sino por Nelson Mandela. Muchas gracias. Bueno, excelente, Alejandro. La verdad que esta información que en tan poco tiempo y con esta muestra que realmente significativa ha obtenido el colegio es tremendamente importante, sobre todo porque es una información local. Pero bueno, después vamos a tener un ratito para conversar y discutir estos puntos. Yo ahora quiero darle paso a la doctora Cecilia Cuevas de la Cruz. La doctora Cecilia Cuevas de la Cruz es médica cardióloga egresada de la Universidad Nacional de San Marcos de Lima, Perú. Es cardióloga intervencionista con título otorgado por la Universidad Complutense de Madrid, España. Es miembro del Servicio de Cardiología Intervencionista del Instituto Nacional Cardiovascular, el INCOR, y del Servicio de Cardiología Clínica de la Clínica Ricardo Palma, todo esto en Lima, Perú. Así que bueno, Cecilia, te damos la palabra. Ella nos va a hablar sobre el seguimiento post-angioplastía en lo que se refiere a cómo manejar el tema de la frecuencia de estudios, de consultas, etcétera, etcétera. Cecilia, bienvenida, gracias. Sí, muy buenas noches ante todo, muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación a los organizadores del curso. Bueno, pues nada, efectivamente estas reuniones son muy importantes porque nosotros mismos, como ha dicho el doctor que me ha precedido, nos informamos, ¿no? Y también aumentamos nuestros conocimientos sobre el tema. El tema que me toca presentar, como ya dijeron, es, ¿no? ¿Qué hacemos después que un paciente ya ha sido sometido a una angioplastía coronaria, ¿no? Bueno, a manera de introducción, podemos mencionar que, como sabemos todos, el intervencionismo coronario percutáneo es un procedimiento que ha ido en aumento en los últimos años. Tal vez es uno de los procedimientos más importantes de la cardiología moderna, ¿no? Pero asimismo, como este procedimiento ha ido en continuo aumento, pues también tenemos más procedimientos o más pacientes que requieren un procedimiento tras un intervencionismo coronario. Entonces la pregunta es, ¿no? El número de pacientes que requiere seguimiento post-angioplastía tiene un protocolo estandarizado de manejo, ¿no? Probablemente si nosotros preguntáramos a cada uno de ustedes qué hacen, cómo realizan el seguimiento de nuestros pacientes post-angioplastía, nos llevaríamos con la sorpresa de que no hay un consenso, no hay un manejo homogéneo, ¿no? Por el contrario, ¿no? Los diferentes hospitales, incluso de mismos países o de mismas regiones y de mismos departamentos, manejan de diferente manera, ¿no? O realizan de diferente manera un seguimiento clínico post-intervencionismo coronario percutáneo. Entonces, las estrategias de seguimiento después del intervencionismo coronario percutáneo no están protocolizadas, ¿no? Y eso es preocupante, pues esto implicaría que probablemente, ¿no? Podemos estar tomando no las decisiones más acertadas para nuestros pacientes, y eso, aparte de que implicaría someter a pruebas de más a nuestros pacientes post-intervencionismo, también estarían aumentando los costos del manejo, ¿no? Dentro de nuestras instituciones. Pero, ¿qué dice la bibliografía al respecto del manejo de estos pacientes, ¿no? Post-intervencionismo coronario percutáneo? En realidad, las guías hablan cosas muy escuetas, ¿no? Al respecto.
Una de ellas, una de las que podemos mencionar, es esta guía, ¿no?, de la guía de revascularización miocárdica del año 2018. ¿Qué nos menciona esta guía con respecto a la frecuencia de las consultas post-intervencionismo coronario? Esta guía nos menciona que la recomendación es que el primer control debe ser a los 3 meses del procedimiento y en adelante al menos una vez al año, con el objetivo de reevaluar los síntomas de isquemia y evaluar la adherencia a las medidas de prevención secundaria. Asimismo, reforzar la terapia médica y el cambio en el estilo de vida cuando sea apropiado. Otros consensos, ¿no? Por ejemplo, un consenso italiano nos menciona que el cardiólogo debe realizar una evaluación clínica una vez dentro de los primeros 12 meses cuando se trata de pacientes de bajo riesgo y periódicamente o más periódicamente en pacientes de riesgo intermedio y alto. O sea que lo que nos dicen otros consensos, como por ejemplo un consenso italiano, es que deberíamos individualizar, ¿no?, la periodicidad de las consultas médicas en un paciente que es post-intervencionismo coronario según el riesgo que presente. Lo que sí están de acuerdo la mayoría de las guías es que la prevención secundaria y la rehabilitación cardíaca son parte integral del tratamiento después de la revascularización, porque tales medidas van a reducir la morbilidad y la mortalidad futuras. Pero, ¿cuándo está indicada la rehabilitación cardíaca? Según la guía de revascularización miocárdica del año 2018, tras un intervencionismo coronario percutáneo en un paciente que ha tenido un infarto agudo de miocardio, se debe recomendar, ¿no?, un programa de rehabilitación cardíaca, ¿no?, básicamente en esos casos, cuando el intervencionismo coronario percutáneo se lleva a cabo tras un infarto agudo de miocardio y con un nivel de evidencia A, ¿no?, dado que esto mejora, ¿no?, los outcomes como mortalidad principalmente. Por otro lado, en pacientes que no han tenido infarto de miocardio, se recomienda, pero han sido sometidos a un intervencionismo coronario, por ejemplo, en el caso de una cardiopatía coronaria estable, se recomienda iniciar y reforzar las medidas de prevención secundaria e incluir un tratamiento médico y cambios del estilo de vida. ¿Y qué se menciona acerca de los estudios diagnósticos? ¿Por qué la importancia de realizar estudios diagnósticos en el paciente post-intervencionismo coronario percutáneo en nuestros tiempos? Como sabemos, ¿no?, con la llegada de los stents farmacoactivos, los drug-eluting stent, ¿no?, la tasa de restenosis ha disminuido a nivel mundial y por ende la necesidad de detectar esta complicación también ha disminuido. No obstante, merece atención la recurrencia de los síntomas, ¿no? La indicación justamente de los seguimientos que llevemos a cabo en consultorio externo a cargo del cardiólogo clínico debe priorizar, ¿no?, la investigación de la recurrencia de síntomas, ¿no?, o bien de la isquemia, la progresión de la isquemia, ¿no?, que estaría conllevando o estaría indicando que pueda estar habiendo un proceso de restenosis del stent. ¿Y qué nos dice la guía al respecto de estas pruebas diagnósticas? Pues las indicaciones van a depender si el paciente se presenta como un paciente con síntomas, sintomático o no. En el caso de pacientes sintomáticos, esta guía de revascularización miocárdica recomienda una coronariografía si es que se trata de pacientes con riesgo intermedio o alto, ¿no?, que presenten las pruebas de estrés, pero eso con un nivel de evidencia C. Por el contrario, si se trata de pacientes asintomáticos, ¿no?, esta guía lo que recomienda es que de manera sistemática se debe llevar a cabo una prueba de estrés no invasiva al año del intervencionismo coronario percutáneo. Y en el caso de que presenten pruebas de estrés no invasivas positivas o porque en el caso de que sean pacientes de alto riesgo, sugieren la realización de estas pruebas de estrés no invasivas a los 6 meses de la revascularización. Pero todo esto con un nivel de evidencia C.
Otros estudios lo que nos recomiendan, por ejemplo, es que estos estudios diagnósticos deben ser más individualizados. Por ejemplo, recomiendan que la evaluación de la fracción de eyección debe realizarse en todos los pacientes que están hospitalizados por un síndrome coronario agudo luego del intervencionismo coronario percutáneo. Pero la evaluación de la fracción de eyección a corto plazo debe llevarse a cabo especialmente en estos pacientes, es decir, síndromes coronarios agudos, ¿no? Para una estratificación de riesgo precisa, ¿no? Para evaluar también la presencia de eventos arrítmicos. Como nosotros sabemos, ¿no? Luego de que ha sucedido un síndrome coronario agudo, podemos estar bien ante un miocardio necrótico, como también puede haber un miocardio hibernado. Entonces, un ecocardiograma en ese contexto, en un intervencionismo coronario luego de un síndrome coronario agudo, nos ayudaría a evaluar ese contexto. De la misma manera, la detección, ¿no? de los eventos arrítmicos nos permitiría determinar, ¿no? o evaluar si el paciente requiere la implantación de un marcapaso bicameral o la implantación de un DAI, por ejemplo, ¿no? La justificación principal para realizar pruebas de estrés en pacientes asintomáticos después de un intervencionismo coronario puede residir en la búsqueda de isquemia silenciosa. Entonces, la individualización de estos pacientes puede llevarse a cabo, por ejemplo, en el contexto clínico de un paciente, ¿no? Diabético, ¿no? En el que hay alta probabilidad de que esté presentando una isquemia silente. Esta guía evaluada que presenta Rossini es un consenso sobre la estrategia de seguimiento post-angioplastía, ¿no? Es una manera tal vez más individualizada o más dirigida, ¿no? Porque nos va a permitir categorizar a nuestro paciente post-intervencionismo coronario. Entonces, lo que propone esta guía, ¿no? Es una estratificación de nuestro paciente, ¿no? En 3 grupos. Si es un paciente de alto riesgo, es decir, un paciente que el intervencionismo coronario percutáneo se ha llevado a cabo en el contexto de un síndrome coronario agudo con una fracción de eyección menor del 45% o presenta hallazgos recientes de fracción de eyección baja o presenta signos o síntomas de falla cardíaca, se le considera un grupo o una estrategia A, como le llama este consenso. En el caso de ser un paciente que se ha llevado, el intervencionismo coronario percutáneo se ha llevado a cabo en el contexto de un síndrome coronario agudo, pero no hay un compromiso de la fracción de eyección, o bien se trata de una enfermedad multivaso o que compromete el tronco o que compromete la DA proximal, o bien la revascularización ha sido subóptima o se trata de un paciente diabético, ¿no? Viene a ser el grupo B. Y en el resto, el grupo C. ¿Qué recomienda este consenso para una estrategia de seguimiento? En el caso del grupo A, es decir, los pacientes de más riesgo, porque tienen una fracción de eyección disminuida o con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, lo que recomiendan, ¿no? Y nos lo manifiestan por meses, ¿no? En cuanto al manejo farmacológico, que debe incluir evaluar la adherencia al tratamiento, ¿no? Lograr un objetivo de optimizar un perfil lipídico, ¿no? De la presión cardíaca, ¿no? Y de evaluar la hemoglobina glicosilada, en el caso de los pacientes diabéticos. Eso debe hacerse desde el inicio, desde el momento en que el paciente está hospitalizado, ¿no? Tras el intervencionismo coronario percutáneo. Luego recomiendan que esto mismo debe llevarse al mes. Asimismo, en el primer mes también recomiendan completar algunos estudios de sangre adicionales y recién en la consulta cardiológica con la evaluación de un electrocardiograma lo recomiendan a los 3 meses. Asimismo, el primer ecocardiograma en estos grupos de pacientes de mayor riesgo también los recomiendan recién a los 3 meses, ¿no? Y como vemos, ¿no? Estas recomendaciones, ¿no? Se extienden hasta el año, ¿no? Del intervencionismo coronario percutáneo, ¿no? Al año se recomienda una segunda consulta médica con un nuevo electrocardiograma, ¿no? Y un nuevo ecocardiograma. Posteriormente, ¿no? Sugieren que el ecocardiograma se puede llevar a cabo cada 2 años en caso que haya un remodelado del ventrículo izquierdo.
En el caso del grupo B, los pacientes que dijimos que era un grupo de pacientes que se realizaron el intervencionismo coronario percutáneo en el contexto de un síndrome coronario agudo, pero sin compromiso de la fracción de eyección, que son diabéticos o que presentan enfermedad multivaso o compromiso de tronco o de A proximal, lo que recomiendan igualmente ¿no? ya es que en la primera consulta debe ser llevado a cabo ¿no? A los 6 meses, ¿no? A diferencia del grupo anterior que recomendaban ¿no? a los 3 meses. ¿no? Entonces, como que espacian un poco más la primera consulta, ¿no? Y luego la segunda consulta, ¿no? A los 12 meses. Ya posteriormente se seguirá anualmente las consultas, ¿no? El ecocardiograma, ¿no? No la indican de rutina, ojo, no la indican de rutina en pacientes que se consideran asintomáticos. Y eso es muy importante porque, como vemos, no es lo que hacemos normalmente en la práctica clínica, ¿no? Y finalmente, el resto de pacientes, ¿no? Que no entran de repente dentro de los pacientes de alto riesgo o moderado riesgo, ¿no? Las recomendaciones es totalmente diferente, ¿no? La primera consulta cardiológica, ¿no? Le indican a los 12 meses luego del intervencionismo coronario percutáneo, ¿no? Y el ecocardiograma de rutina no está indicado, ¿no? En pacientes asintomáticos, ¿no? Entonces, como vemos, ¿no? La indicación, ¿no? del seguimiento y las estrategias de manejo de los pacientes post-intervencionismo coronario, ¿no? Van a variar, ¿no? dependiendo del perfil de riesgo de nuestros pacientes, ¿no? De esta manera, lo que podemos decir a manera de conclusiones es que aún las estrategias de seguimiento después del intervencionismo coronario percutáneo son extremadamente heterogéneas y esto puede afectar en gran medida el costo de la atención médica. Debemos evaluar y procurar la homogenización, ¿no? del manejo de estos pacientes en cada uno de nuestros centros para lograr un mejor manejo costo efectivo de los pacientes post-intervencionismo coronario, ¿no? Asimismo, lo que se recomienda, ¿no? es una estrategia individualizada o personalizada sobre la base de su perfil de riesgo. Eso es todo lo que tenía que decirles esta tarde. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Si bien como venimos, estamos viendo todo lo relacionado principalmente a prevención secundaria, ya que nos mostró el doctor Cherro la importancia que le dan los pacientes un poco más a la adherencia al tratamiento luego de un evento, pero muy importante es también todo lo que es relacionado a llegar antes de un evento, es decir, la prevención primaria. Para eso está con nosotros el doctor René Ricardo Rodríguez Olivares, que es un cardiólogo clínico, especialista en insuficiencia cardíaca, trasplante, hipertensión pulmonar y cuidado crítico cardiovascular, staff del servicio INCOR Salud Lima, Perú. ¿Cómo te va, doctor? Buenas noches. Te toca la última parte, pero quizá la más importante, que tiene que ver con prevención primaria y también el correr un poco de atrás con los tiempos. Así que tenés toda esa responsabilidad, René. Buenas noches. Buenas noches. Me uno al agradecimiento también por la invitación, saludarlos desde aquí, desde Lima, Perú. Y ahora vamos a tocar la última parte, pero no la menos importante, ya que como se mencionó, pues vamos a hablar de prevención primaria. Se ha tocado hasta este punto lo interesante que significa la prevención secundaria, la angioplastía, el tratamiento y la adherencia del paciente, pero ahora vamos a hacer una aproximación de lo que significa cómo debemos nosotros, como médicos cardiólogos, estratificar a los pacientes según el riesgo que implica en cada uno de ellos, ¿no? Esta gráfica la conocemos, es la gráfica de Bramwell de hace bastantes años, donde nos habla del llamado continuum cardiovascular, es decir, aquellas fases en el proceso en el que el paciente tiene el llamado factor de riesgo, que como vemos por aquí, el factor de riesgo, como vemos por acá, puede desencadenar en el tiempo un proceso que inicialmente es asintomático, como bien sabemos, y que ya son marcadores, son predictores. El paciente completamente asintomático puede tener algunos signos, características, ya sea a nivel de electrocardiograma, analítica, como por ejemplo la presencia de microalbuminuria o la presencia de placas, como vamos a ver un poco más adelante, y que posteriormente, cuando se mantienen el tiempo o perpetúan estos factores y, por supuesto, las lesiones de órgano blanco, se desencadena el llamado proceso sintomático, que es en el que
probablemente ya hemos llegado un poco tarde y que aquí fundamentalmente lo que tratamos de evitar es de que no se dé un segundo o tercer evento. Donde yo voy a incidir ahora es sobre todo en esta primera parte que significa los llamados factores de riesgo. Un factor de riesgo se reconoce como aquel factor, aquella situación que puede producir alguna enfermedad o patología en un determinado periodo de tiempo. Y esto es importante, sí, porque como vemos en esta data ya de hace algunos años, en el 2012 de Berry, a mayor número de factores de riesgo, por supuesto, más mortalidad, más riesgo de eventos, y esto sumado, por supuesto, o relacionado al sexo, y a la edad, pues se hace cada vez más incisivo, ¿no? Como ven en la parte superior, lo que vendría a ser los triángulos rojos son los varones que tienen más de 2 factores de riesgo, y obviamente a mayor edad, pues esto es peor, lo mismo para el caso de las damas. Pero el hecho de solo presentar más de un factor de riesgo ya implica a lo largo del tiempo un incremento de la posibilidad de tener algún evento cardiovascular. El registro Regicor en España también nos demuestra, estos son datos, por ejemplo, digamos del riesgo de stroke, en el que factores como la hipertensión arterial, que ya conocemos que es el principal, si no el más importante predictor de riesgo, lo mismo sucede, por ejemplo, para sobrepeso o obesidad, como los principales asociados, pero también el tabaco, la hipercolesterolemia y, por supuesto, la diabetes, que en este grupo no fue muy llamativo, pero probablemente en Latinoamérica y aquí en Perú al menos también vemos la diabetes como el segundo o tercer lugar dentro de los principales predictores de enfermedad cardíaca, tanto stroke como síndrome coronario. Es por esto que ya recientemente los diferentes consensos, protocolos, esta revisión es muy bonita, es un editorial en realidad donde nos proponen un triángulo de cómo debería ser la estratificación o el enfoque de los pacientes en general. No solamente mirar lo que siempre hacemos, presión arterial, glucosa, colesterol, en fin, sino también los estilos de vida, ¿no? El sueño, ahora recientemente la AHA ha publicado un consenso muy interesante, lo que son los 8 essentials, ¿no? Los 8 esenciales, donde lo nuevo, lo novedoso, pues es, digamos, el mal sueño y la apnea del sueño, como también factores de riesgo reconocidos de enfermedad cardiovascular. Es importante también la determinación de los factores socioeconómicos y psicosociales, la educación, el estado mental y sobre todo el acceso a la salud. Porque también si el paciente no tiene un acceso, no hay forma de educarlo y por supuesto el paciente no va a ser adherente. Y esto es importante, por supuesto, porque la tendencia de la enfermedad cardiovascular en los últimos años definitivamente ha ido en incremento, lógicamente con la mejoría de los diferentes fármacos, las estrategias higiénico-dietéticas también que se han ido implementando, esto ha ido un poco en mejora, pero como ven la tendencia allí, tanto por ejemplo en Asia, en China, en Estados Unidos y a nivel global, todavía tenemos una carga de enfermedad cardiovascular a predominio aterosclerótico, ¿no? Se habla también de factores de riesgo ya no como tal causales, sino también predisponentes, aquellos que asociados a los ya mencionados, pues pueden también inducir enfermedad cardiovascular, y es lo que venía mencionando. Y aquí está el cuadro que les decía de los 8 esenciales, donde se ha incluido dentro de la cápita del sueño el mal sueño como tal y la apnea como factores de riesgo adicionales. Entonces, cuando hablamos de prevención de enfermedad cardiovascular, nos estamos refiriendo fundamentalmente a 3 situaciones. La primera, promover estilos de vida saludable. La segunda, prevenir la aparición de factores de riesgo, que son principalmente, como hemos dicho, hipertensión, diabetes, tabaco, dentro de los principales. Y la detección precoz, por supuesto, y el control óptimo de los mismos para evitar la progresión de enfermedad. Ya recientemente se publican documentos donde nos hablan de una subespecialidad en cardiología, que llamaríamos cardiología preventiva, que de hecho en muchos centros ya se están haciendo a nivel mundial, donde efectivamente el riesgo cardiovascular es la piedra angular dentro de esta subespecialidad que no solamente implica cardiólogos, sino también endocrinos, internistas, nefrólogos. Y se habla, por supuesto, de todo un complejo enfoque que abarca todos estos factores hormonales, sociales, psicológicos, la inflamación como tal, para enfocar a estos pacientes. Les presento rápidamente un caso puntual que podemos ver en la consulta en el día a día. Se trata de Juan, 53 años de edad, sedentario, que acude preocupado porque su padre falleció a los 55 años de un infarto. Entonces, él ya está cerca de esta edad y, bueno, pues acude un poco ver qué podemos encontrar, preocupado por esta situación, asintomático completamente, una presión arterial de 137,70, una frecuencia normal, ya claramente vemos que hay sobrepeso para su talla, por lo tanto un índice de masa de 29, y en el examen físico no encontramos mayor hallazgo. Entonces uno puede ver a este paciente y dice, bueno,
¿cuál es el paso siguiente? ¿Cómo sé cómo es que debo abordar? Y allí es donde entra el concepto del llamado riesgo cardiovascular global, es decir, la estratificación de riesgo, que es justamente el poder yo identificar con diferentes herramientas cuál es la probabilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular en un periodo de tiempo que usualmente suelen ser 10 años. Las guías, esto ya lo han puesto de manera clara, es un nivel es un clase 1, nivel de evidencia C, en el que se recomienda de forma sistemática a todos aquellos personas, sobre todo con factores de riesgo, la adecuada estratificación con el objetivo de identificar su riesgo a largo plazo. Les traigo aquí, porque si bien es cierto, no todos tienen el acceso a la salud del cual mencionaba, el score InterHeart, que fue desarrollado justamente por el grupo de la Sociedad Interamericana de Cardiología, que es un score realmente de no laboratorio, si se quiere, en el que con preguntas sencillas como la edad, si fuma o no, si es diabético, si hay historia familiar, la medida de la cintura abdominal, podemos identificar como aproximación inicial, por supuesto, qué riesgo tiene nuestro paciente. Así que es una herramienta útil que ya ha sido validada, por supuesto, en diferentes trabajos. Pero tenemos a disposición la analítica, lo que hacemos a nivel hospitalario, y este es un poco el perfil que les traigo, ¿no? Un colesterol total un poco incrementado, 220, un LDL de 136, los triglicéridos también discretamente elevados en 207, una hiperglicemia en rango prediabético y el resto normal. Entonces, hasta este momento tenemos a Juan, este paciente preocupado porque tiene un antecedente familiar, sobrepeso evidente y ahora características de hallazgos en analítica sugestivos de algunas alteraciones, sobre todo a nivel lipídico y a nivel glucosa. En lo que refiere a categorías de riesgo, cuando nosotros tenemos a un paciente y ya tenemos el perfil tanto clínico como analítico, podemos clasificar. Y esto es lo que las guías nos han puesto de manera organizada y el poder estratificar y de esa forma dar un tratamiento adecuado. Todos sabemos, y es lo que se ha venido conversando hasta este momento, el riesgo muy alto, que es aquel paciente que ya tiene una enfermedad cardiovascular aterosclerótica documentada, ¿no? El diabético con 3 o más factores de riesgo, la enfermedad renal crónica grave, etcétera. Pero quiero enfatizar en este punto, ¿no? Que ya las guías desde 2016 europeas, en las europeas es donde más me estoy enfocando en esta exposición, por la facilidad, diría yo, en cuanto a su enfoque, ya nos hablan de la detección por imagen de enfermedad, en este caso de placas ateroscleróticas, a lo que llamaríamos una aterosclerosis subclínica, porque aquí no estamos hablando necesariamente de enfermedad clínica, pero que ha entrado a tallar en estos últimos años como una forma de estratificar y reclasificar. De hecho, en el estudio BioImage, ya publicado hace algunos años, se pudo ver que aquellos pacientes que tenían una carga de placa a nivel carotidio y conforme era mayor la carga de placa, que se clasificó en terciles, había mayor incidencia acumulada de eventos ateroscleróticos y mortalidad. Lo mismo se encontró para el score de calcio coronario, que también es una forma indirecta de estratificar, de ver compromiso, en este caso calcio coronario, que predispone a aterosclerosis. A mayor calcio coronario, pues mayor posibilidad de eventos y ya es una forma de decir, bueno, tengo enfermedad aterosclerótica, ya eres muy alto riesgo, pues tratemos como si ya tuvieras un evento previo. Entonces, importante este concepto que debemos nosotros, y tenemos, no es muy, digamos, es disponible la ecografía carotidia, el score de calcio en algunos escenarios. La sociedad polaca recientemente publica este consenso que me parece interesante porque ellos ya categorizan incluso un riesgo extremo. Es decir, ya no vamos más allá del paciente con síndrome coronario agudo, con enfermedad vascular periférica o stroke, sino que el riesgo extremo sería aquel paciente que ya tuvo un síndrome coronario agudo y que tiene otro evento en los siguientes 2 años, o aquel que tiene un SICA, un síndrome coronario, con enfermedad multivaso, con hipercolesterolemia familiar, aquel que es, por ejemplo, diabético y un factor de riesgo que hace un SICA ya es considerado extremo. Y esto es interesante porque ya permite de esa manera ser mucho más incisivos en el tratamiento, como por ejemplo la reducción a nivel lipídico, que es algo que tiene mucha importancia en este contexto. Los de alto riesgo, pues son aquellos que tienen muchos factores de riesgo, y yo acá me he permitido agregar, en el caso de la hipertensión arterial, aquellos pacientes que ya tienen hipertrofia ventricular, microglomerulorigidez, automáticamente deben ser catalogados como pacientes de alto riesgo, ¿no? Recordar que los diabéticos al menos son de riesgo moderado, pero nunca son de bajo riesgo. Unas palabras nada más sobre el riesgo score europeo que recientemente se ha actualizado, un poco difícil tal vez de, ahora existen aplicativos para poder calcularlo de forma rápida, pero lo novedoso es que este sí incluye sobre todo un poquito mejor la estimación a nivel sexo y digamos que
permite inclusive ya no en zonas de bajo o alto riesgo, sino inclusive ha clasificado según riesgo moderado, según los países, en Europa por supuesto, y clasifica un poquito más en porcentaje según los grupos etarios, cosa que también ha permitido en su grupo tener una mejor estratificación. Me he permitido aquí calcular, según nuestro paciente, el score 2, que en este caso nos sale un riesgo de 4.2%, pero también he calculado aquí la cohorte americana, el ASCBD, en el que, bueno, también tiene algunos bemoles, digamos, porque no están, ninguno de los scores realmente están validados en nuestra población directamente. Colombia tiene por allí una validación del Framingham por 0.7, pero digamos que aproximando, utilizando estos scores nos salen estos riesgos, que como podemos ver son riesgo moderado o riesgo intermedio. Entonces Juan, con esta característica, lo estamos catalogando como un riesgo moderado. Entonces tenemos a un paciente con este riesgo intermedio, riesgo moderado. ¿Qué es lo que sigue? Y ahí es donde echamos mano, y esto es muy interesante, que son los potenciadores o modificadores de riesgo. Aquellas situaciones que no están incluidas directamente en los scores mencionados, pero que permiten de alguna manera reclasificar a los pacientes y de esa manera pasarlos al siguiente nivel para darles un adecuado manejo. Y aquí quiero simplemente resaltar al síndrome metabólico como uno de los principales modificadores de riesgo que permiten automáticamente clasificar a un paciente de alto riesgo y que merece, por supuesto, especial atención y un tratamiento precoz. Recientemente publicado también, el grupo polaco nos habla de una definición nueva, si se quiere, de lo que es síndrome metabólico, que implica necesariamente la presencia de obesidad o sobrepeso, ¿no? ya sea medido por índice de masa u obesidad abdominal, más cualquiera de estos criterios que ya sabemos como hiperglicemia, en este caso consideran la elevación del no HDL y la presencia de hipertensión arterial. Entonces, encontrar a un paciente con estas características ya podemos reclasificarlo como alto riesgo y un tratamiento precoz. Este es un trabajo interesante del grupo de Dukes, donde justamente ellos pudieron identificar diferentes factores y ellos pudieron ver que la historia familiar, el síndrome metabólico, el índice de masa y los triglicéridos persistentemente elevados son predictores. Y también lo interesante es que a mayor número de potenciadores, pues mayor riesgo cardiovascular, y esto es lógico. Ellos compararon las indicaciones de la guía del 2013 con la del 2018, donde incluye estos potenciadores, y miren ustedes, se pudo reclasificar mejor a los pacientes, hubo menor incidencia de eventos en aquellos que se pudo reclasificar con estos potenciadores o modificadores de riesgo. Una palabra sobre los triglicéridos, o mejor, lipoproteínas ricas en triglicéridos. No debemos restarle importancia a estas moléculas porque desde valores tan bajos como menos de 100 ya tenemos de alguna manera hasta un 22% de compromiso en territorio vascular. Y esto tanto en pacientes con LDLs normales como aquellos, ni qué decir, con LDLs incrementados, que ya de base es la terapia principal en cuanto a lípidos se refiere. Pero miren cómo con triglicéridos bajos uno podría decir, bueno, 120, 130, ya puedo tener hasta un 23%, 27% en el caso que sea normal o alto el LDL, ya enfermedad aterosclerótica. La lipoproteína A, que también es una molécula, probablemente hablaríamos mucho de ella, solo quiero puntualizar en qué pacientes deberíamos solicitar, porque si bien es cierto, no siempre es accesible, pero entender que se asocia mucho a enfermedad cardiovascular prematura, se asocia a estenosis aórtica, stroke, insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, sobre todo la utilidad va a servir en aquellos pacientes, como dije, enfermedad prematura, aquellos que ya debutan de base con una hipercolesterolemia severa, LDLs por encima de 190, o que tienen muchos factores de riesgo y quiero también reclasificar, pues la lipoproteína A podría ser una ayuda en esto. Entonces, ya terminando, tenemos a Juan con estas características, esta analítica, identificamos que es un paciente que tiene un claro síndrome metabólico, se le hizo una ecografía carotidia, que era lo que se tenía a la mano, y bueno, pues hay presencia de placas, pero estas eran no obstructivas, pero por todo lo mencionado, sobre todo la presencia de síndrome metabólico, se categorizó como un paciente de riesgo alto. Finalmente, quiero mostrarles esta estrategia que Goyal publicó hace unos años, la llamada estrategia 4+2, que es un poco lo que he venido mencionando hasta el momento, ¿no? Cómo debe ser el orden en la estratificación de riesgo, un riesgo clínico, identificando en preguntas, en historia clínica, cuáles son los factores, luego la estimación de riesgo, que pues la utilidad de los scores, el que tengamos disponible, en realidad sería, si la pregunta nos hiciéramos qué score utilizar, si tenemos algún poblacional, pues por supuesto que sí, los factores modificadores, y ellos plantean, por ejemplo, la utilidad del score de calcio, que dependiendo de la disponibilidad, pues podemos utilizar. Y esta última lámina, en el que quiero recalcar que
no solamente hablemos de prevención secundaria ni prevención primaria, sino, ¿por qué no?, prevención primordial, es decir, desde de edades muy precoces, inclusive adelantarnos a la aparición de estos factores de riesgo. Lógicamente la genética no la podemos cambiar, pero sí los determinantes sociales o socioculturales que sí predisponen a que aparezcan los factores de riesgo y enfermedad cardiovascular precoz. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, René, muy didáctica tu presentación y también incorporando un concepto nuevo en cuanto a prevención, no solamente hablando de prevención primaria y secundaria. Tenemos un panel de expertos para discutir un poco los temas planteados. Tenemos especialistas en cardiología clínica, como son la doctora Graciela Hurtado de Bolivia, también especialista en ecocardiografía, la doctora María Alejandra Ibáñez de Colombia, también especialista en cardiología y en ecocardiografía, y todos cardioangiólogos intervencionistas de amplia trayectoria en nuestro país, como son el doctor Alberto Sanpablesi y el doctor Alejandro Palacios. Yo creo que, como para abrir un poquito la discusión, se presentaron más allá, si bien no con cifras específicas en cuanto a la prevención primaria o secundaria, quizás la falta de concurrencia de los pacientes del consultorio, que es donde el médico tiene la posibilidad de reforzar tanto para la prevención secundaria como de prevenir para la prevención primaria. Algunos datos importantes. En la presentación de Jorge, un análisis en el cual había hasta un 20% de pacientes los cuales no eran sometidos a una estrategia de reperfusión, como un dato muy importante. Y en la presentación de Alejandro, hasta un 50% de falta de adherencia al tratamiento, con lo que sabemos nosotros como intervencionistas la importancia que tiene el tratamiento médico coadyuvante a lo que nosotros podemos hacer o no. Entonces, me gustaría un poco escuchar, son todos de mucha experiencia, en dónde puede estar quizás el foco o en todos estos para que, o como motivo del cual con el transcurrido de los años uno hubiese esperado, con todas las estrategias en procedimiento que tenemos o en farmacología, haber podido reducir un poco más la mortalidad cardiovascular, cosa que no ha sucedido en el tiempo. Lo dejo abierto a quien quiera tomar la palabra inicialmente. La verdad que, permiso, y permiso a las damas, y encima son internacionales, así que realmente se merecen ellas hablar primero. Yo simplemente voy a hacer un pequeño resumen y creo que me baso en las palabras de Alejandro Cher. Creo que las 4 exposiciones que fueron excelentes, si la analizamos se basan en 2 términos, es educación e información. Y creo que nosotros todavía estamos en deuda con eso. Simplemente, si analizamos tema por tema, hablamos de los tiempos, como lo presentó Jorge, y yo les puedo asegurar que en mi vasta experiencia de infarto agudo, no hemos podido lograr disminuir la mortalidad, ni tampoco siquiera el tiempo de isquemia de infarto. Porque la puerta balón la tuvimos siempre en la conciencia, y ya es un tema superado. Todo el mundo sabe qué tenemos que hacer. El problema es que la gente no está informada y lo peor de todo, que las encargadas de transmitir esa emergencia a nuestros centros de alta complejidad, a veces, o la mayoría de las veces, no tienen un diagnóstico preciso. Hoy la comunicación nos ha acercado eso, nos ha achicado un poco ese tiempo. Pero sin embargo la mortalidad, a pesar que el tiempo es fundamental, no es el único, porque después está nuestra parte, nuestro trabajo, nuestro criterio, que también influye en la mortalidad del infarto. Pero sin duda, si nosotros no informamos, no tenemos educación en la población, y en la formación de los médicos que tienen el primer contacto, a pesar de la comunicación fluida que tenemos hoy con el WhatsApp y el teléfono, creo que no vamos a disminuir la mortalidad, porque tampoco va a depender exclusivamente del tiempo. Sabemos que nuestra actitud en la sala del procedimiento tiene que ser una reperfusión óptima. Por supuesto, sabemos que una reperfusión tardía es mucho más compleja técnicamente que una reperfusión precoz, pero también influye en nuestro resultado en la mortalidad. Pero es verdad, la mortalidad, nosotros tenemos una mortalidad inferior a la que mostró Jorgito, pero no podemos bajarla, a pesar de años de experiencia en la clase primaria y que todos estamos educados para saber lo que tenemos que hacer. Con respecto a lo de Alejandro, la adherencia creo que pasa, lamentablemente no me quiero hacer al lado de la responsabilidad nuestra como intervencionista, pero pasa por los clínicos. También información y educación a la gente, qué es lo que deben hacer.
Y lo que yo veo, por lo menos uno habla en el medio en que trabaja, es la falta a veces de comunicación entre nosotros, quienes hicimos el intervencionismo, sobre todo en un evento agudo, y el cardiólogo clínico. Debe haber una estrecha relación. Ambos deben conocer el riesgo fundamental que tiene ese paciente. Y conociendo eso me voy a dirigir a la tercera conferencia, que es la de la doctora, con respecto al seguimiento post-angioplastía, fundamentalmente en los pacientes con síndrome coronarios agudos. Ahí debería haber una mayor estrecha relación en quienes fueron nosotros, los intervencionistas, con los cardiólogos. ¿Para qué? Para individualizar el seguimiento. Yo no creo en un protocolo general. Todos los pacientes son diferentes, por lo tanto, el método de seguimiento de cada uno de ellos debe ser personalizado, al igual que la prevención primaria. Yo creo que la prevención primaria es responsabilidad exclusiva de la educación e información del cardiólogo clínico basado en las herramientas de estratificación fundamentalmente de aquellos pacientes de alto riesgo. Bueno, buenas noches. Buenas Encantada de estar con estos profesionales tan talentosos, brillantes las conferencias en tan corto tiempo. Gracias al doctor Daniel Berrocal por la invitación desde la Sociedad Sudamericana de Cardiología. Y como mujer y cardióloga, pues no puedo dejar de comentar que si este panorama que desafortunadamente pintamos bastante oscuro en la enfermedad cardiovascular, en la mujer todavía es un poquito más grave la situación en cuanto a las demoras y en cuanto a la adherencia no solamente al tratamiento medicamentoso, sino también a lo que son los programas de prevención. Respecto al tema de demoras, bien comentaba el doctor Jorge que hay 3 momentos. Un momento es cuando el paciente se sospecha, siente un dolor y decide pedir ayuda. Ese es un momento, el primer momento donde depende fundamentalmente del paciente. Hay otro momento es donde realmente llama al sistema de emergencias y es la fase prehospitalaria, y otro momento que también comentaba muy bien el doctor Jorge, que es el famoso tiempo puerta-balón, que ya es una demora hospitalaria. En esos 3 momentos, la mujer está aún más demorada que el hombre y hay una responsabilidad compartida tanto de la propia mujer, que en general somos excelentes cuidadoras de esposos, de hijos, de papás, de hermanos, de tíos, de todos, menos de nosotras mismas, y aguantamos síntomas o no identificamos tampoco muy bien los síntomas y consultamos tarde, pero también el momento en que llega el sistema hospitalario, no solamente es la propia mujer que no reconoce sus síntomas, sino también el sistema de salud. La mujer sabemos que tiene síntomas no tan típicos como los hombres, no tiene ese dolor opresivo característico, muchas veces viene manifestando una sensación de falta de aire, de angustia, muy probablemente muy ansiosa, y pasa, como bien comentábamos, de mandarla a la casa, y ahí los tiempos se pierden. De hecho, hay un estudio muy interesante, el registro australiano, el Victorian, que mostró que la mujer comparada con el hombre tiene 10 minutos de diferencia en cuanto a cada una de estas fases tan importantes, y 10 minutos, como bien mencionábamos, es fundamental para el músculo cardíaco. Entonces, un día tan importante como el que vamos a conmemorar mañana, donde la principal causa de muerte en las mujeres no es el cáncer, sino también la enfermedad cardiovascular, y que a veces no tomamos conciencia del alto riesgo y de lo mal, doctor René, que también valoramos el riesgo cardiovascular global en la mujer, que lo estimamos, siempre subvaloramos a la mujer, y afortunadamente dentro de los factores potenciadores para reestratificar a la mujer está al menos la menopausia temprana, al menos la preeclampsia, pero tenemos un mundo de factores sexo y género específicos que también tenemos que considerar para bajar la mortalidad en las mujeres. Son estrategias que hay que nosotros desde el sistema de salud, la inercia
médica es responsable también, como bien decía el doctor Alberto en este momento, de la adherencia. La adherencia muchas veces la queremos siempre responsabilizar al paciente, y nosotros desde nuestro lugar, desde nuestra consulta, nos falta explicar el alto riesgo que implica una enfermedad cardiovascular, que un paciente, como bien vimos, cuando ya tiene un evento cardiovascular, va a ser un paciente de muy alto riesgo de por vida, y la importancia de explicarle que esa medicación es de por vida y que las metas son muy estrictas, y que no caigamos en esa inercia de no importa el LDL, si lo tiene más o menos, no. Hablábamos de prevención secundaria de riesgo extremo ya, y las metas son muy estrictas, y desafortunadamente a veces los médicos pues caemos en la trampa de este sistema de salud que nos hace ver en 10 minutos un paciente, y no nos da tiempo realmente para explicarle que está frente al enemigo, muchas veces sí silencioso, porque como bien mostraban en las encuestas, el paciente no siente nada y abandona, pero es responsabilidad nuestra y de trabajar en equipo y apoyarnos en estas redes de WhatsApp, por decir, y de correos, que nos permite, sin desplazarnos físicamente, mantener contacto con nuestros pacientes, a través también apoyarnos en un equipo multidisciplinario con los sistemas, bueno, la enfermería, nutricionistas, todos, el equipo comprometido, porque realmente sigue siendo, muy a pesar de que pasamos por el COVID, sigue siendo la principal causa de mortalidad, y nosotros que tenemos este conocimiento por la profesión que ejercemos, tenemos que establecer estrategias y saber que cada granito de arena cuenta cuando hablamos a un paciente en nuestra consulta, porque ese paciente que seguramente lleva en sus genes para sus generaciones futuras la enfermedad cardiovascular, se va a convertir en un difusor de prevención primaria, que es lo que realmente queremos y necesitamos para bajar la morbimortalidad. Buenas noches. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy totalmente de acuerdo con las opiniones de acá del doctor Sampaolesi, de la doctora Ibáñez, y bueno, hay algunas cosas que me han quedado y me están retumbando en la cabeza, que se han mencionado, pero creo que son evidentemente fundamentales, y creo que no podemos cansarnos de decirlos, y es el tema de la educación. O sea, lamentablemente, cada país, cada región, por ahí tiene sus sistemas de salud que son distintos, tenemos algunos accesos de repente a ciertos procedimientos, hay personas que viven en zonas rurales, hay personas que no tienen acceso a los servicios de ambulancia, y creo que igual desde ahí va el tema de la educación. ¿Por qué? Porque probablemente si tenés el acceso a una ambulancia, nosotros por ejemplo acá en Bolivia ahora tenemos más servicios de prestación de atención de emergencia, que la mayoría son privados. Si el paciente logra llegar al acceso a una ambulancia, muchas veces el paramédico o muchas veces el médico que está brindando la atención y que es el que tiene el primer contacto con el paciente, la mayoría de las veces no está realmente capacitado para poder detectar si este paciente está sufriendo un evento coronario agudo, si está sufriendo un infarto, no logra tener una lectura adecuada de un electrocardiograma, y muchas veces desde ese médico se está perdiendo tiempo que es fundamental, porque ese tiempo que se pierde evidentemente nos va a dar un peor pronóstico y una peor evolución a ese paciente, porque ese paciente va a llegar tarde. Otra cosa es el tema de la educación misma a nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque así como lo dijo la doctora, las mujeres por ahí somos las que más subestimamos, pero lamentablemente el paciente subestima mucho los síntomas. Entonces tarda mucho. Se ha visto que habitualmente los pacientes demoran entre 2, a veces hasta más, 2 horas a 3 horas, en recién darle una importancia a ese dolor, a esa molestia, a esa falta de aire, antes de llamar a un servicio de emergencia. Entonces creo que es muy importante desde ahí, con el tema de la adherencia al tratamiento, creo lo mismo,
Hay pacientes que lamentablemente son pacientes, la mayoría añosos, tienen muchas comorbilidades, son polimedicados. Muchos de estos pacientes se olvidan de la medicación. Si no tienen un entorno familiar, por ahí un entorno familiar que los colabore, que los ayude, ellos muchas veces dejan la medicación por olvido. Otro tema puede ser el tema económico, un paciente que tiene que tomar mucha medicación, dependiendo de dónde estemos, el paciente por ahí no tiene la posibilidad económica de poder comprar todos los fármacos, y ese es un tema importante que lleva a que este paciente abandone muchas veces esa medicación. Y algo que dijeron también en esta conferencia, el doctor Cherro, que me parece importantísimo, es el tema de la depresión. Y creo que ahí nosotros como cardiólogos clínicos, que los seguimos a los pacientes, el paciente que ha sufrido un evento es un paciente que lamentablemente muchas veces cae en depresión y piensa que lamentablemente ya no tiene más nada, que ya no va a poder seguir adelante, que ya no va a poder hacer nada. Y ahí nosotros tenemos que ingresar también, tal vez con un equipo multidisciplinario, y ayudar a que este paciente pueda salir de esa depresión, ingresar con el tema de la rehabilitación cardiovascular y ayudarnos con, como les digo, con un entorno multidisciplinario, porque es fundamental. El paciente que se deprime, lamentablemente de ahí no avanza. Y también va lo mismo, va de la misma mano cuando hemos hablado de la prevención primaria. Somos nosotros los que vemos al paciente y tenemos que enseñarle que si ha tenido un evento cardiovascular, tiene alto riesgo, porque lo que vemos es que por más que nosotros los hagamos venir frecuentemente a consulta, habitualmente en el primer año post-evento, particularmente nosotros acá llamamos al paciente cada 3 meses y ahí vamos viendo si le vamos realizando las pruebas que él necesite, los ecocardiogramas, si le hacemos alguna prueba de esfuerzo para indicar habitualmente alguna actividad física. Creo que si nosotros no les indicamos a estos pacientes de que si no se cuidan, de que si no siguen una dieta saludable, de que si no hacen actividad física y si no utilizan la medicación, los eventos se van a repetir. Y este paciente tiene un alto riesgo, porque muchos piensan que evidentemente después de que ya sufrieron un infarto, que ya tuvieron un evento, ya fueron reperfundidos, no va a pasar nada, que ya están sanos. Y ahí también nosotros entramos, porque son pacientes que habitualmente tienen otras enfermedades, pacientes que tienen artrosis, pacientes que tienen, no sé, problemas digestivos, y se enfocan en otras patologías porque ya se sienten bien y se olvidan de lo demás. Entonces, creo que eso es lo que más me ha quedado a mí retumbando en la cabeza, y creo que es el tema de la educación, y va de la mano de nosotros como médicos, educar desde la universidad, educar a nuestros médicos familiares, nuestros médicos de atención primaria, nuestros médicos generales, porque son pilar fundamental que nos van a ayudar a nosotros para que nuestros pacientes tengan una mejor evolución. Bueno, no sé si yo Alejandro, quería hacer un resumen final de todo esto. Yo quiero recordar que en el 2016, para esta misma fecha, para el Día Mundial del Corazón, la World Heart Federation largó un programa, lanzó un programa de 25 por 25, que en el 2025 teníamos que reducir el 25% de la mortalidad cardiovascular. Ustedes piensen que en 23 millones de muertes cardiovasculares van a ser aproximadamente en el 2030. Así que hay que exactamente trabajar sobre este punto fundamentalmente. Y una de las cosas que más escuché aquí es educación, pero creo que esto le tenemos que poner un contexto de educación. Una educación médica fundamental, saber qué es lo que está pasando. Una educación a la población, qué hacer cuando tiene síntomas y darle los medios y los métodos de cómo hacerlo. Y tercero, una educación al gobierno, a los gobernantes, que la inversión en salud no es gasto, es inversión. Y para todo esto debería ser revalorizada la consulta médica, que está tan
olvidada, que justamente es el punto fundamental de todo lo que estuvimos hablando acá. Y creo que esto debería generar un gran desafío a nuestras sociedades científicas en las que fuimos dirigentes, seguimos participando y somos algunos referentes, de plantear estos temas en nuestros congresos, que me parece que es el desafío de nuestras sociedades científicas, de plantear estos temas en los congresos con la presencia de dirigentes políticos, con la presencia de público en general y con la presencia de médicos, y creo que eso es lo que nos va a dar más frutos que, digamos, que es lo que necesitamos, ¿no? Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. La verdad, una mesa espectacular. Creo que si algo faltaba son estas conclusiones finales que nos han dado los panelistas. Yo quiero, para cerrar, agradecerle a Martín Cisneros, presidente del Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas, por esta iniciativa, que esperemos que se repita, Martín. Espero que podamos volver, porque la verdad me parece bastante, digamos, bastante importante y agradable ver intervencionistas y clínicos hablando de lo mismo y juntándose, que creo que es el espíritu de esto, que es trabajar en conjunto y en grupo. Como lo decía Graciela, como lo dijeron todos. Así que nada, agradecerles, mandarles un abrazo y agradecer también a todos los que están conectados, y bueno, nos veremos la próxima, y seguramente mañana tendremos un día con muchas preguntas. Así que buenas noches, buenas tardes. ¿Me pudieron oír o no oyeron nada? Sí. Sí, se escuchó, pero se entendió. Se escuchó. Se entendió. Muchas gracias a todos, a vos, Daniel, por venir a participar, a todos los panelistas y expositores. Saludos a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas gracias. cariños a todos. Saludos. Buenas noches. Noches. Saludos. Un abrazo. Abrazo. Un abrazo.